disponible. Bueno, damos la bienvenida para la clase y empezamos con los temas. Ayer vimos en clase varios temas muy importantes, ¿sí? Vimos cuestiones, ahí la veo a Rosemary que está totalmente argentinizada. Felicidades, muy bien, está totalmente enganchada. Bueno, ayer vimos temas muy importantes, ¿sí? Vimos el hecho imponible, vimos la definición del hecho imponible, vimos la parte de sujetos, vimos lo que es exención, lo que es no sujeción, lo que es distintos sujetos, el agente de retención, el de percepción, el sustituto. Son un montón de conceptos teóricos generales, bien, que cuestan a veces decantarlo, por eso les digo que vayan leyendo, ¿sí? Y con eso habríamos completado la unidad 5 y la 6. Y de ahí empezamos con el concepto de capacidad contributiva, que es un elemento también muy útil porque nos permite agrupar los impuestos, ¿sí? Entonces vamos a tener impuesto al patrimonio, impuesto a la renta, impuesto al consumo, y a su vez, como el derecho tributario es una materia compartida entre la nación y las provincias, además de cava y municipios, pero lo hemos eliminado a eso para que sea un poquito más simple el cuadro, vemos cómo se producía ese esquema que hicimos en el pizarrón de impuestos a los consumos, al patrimonio y a la renta en el ámbito nacional y en el ámbito provincial. Después en la próxima unidad van a entender por qué algunos quedan de un lado y por qué otros quedan del otro y por qué la provincia no puede grabar esto y por qué la nación graba lo otro. Por ahora, tómenlo así como una distribución y después veremos el por qué. Eso es en la parte de impuestos, pero empezamos a ver ayer un poco lo que es la tripartición de tributos. Dijimos que el tributo es un género y tiene perdón, el tributo es una categoría general, ¿m? Sí, un género, y tiene tres especies, ¿bien? El impuesto, la tasa y la contribución. Yo les hice un dibujito en el pizarrón y lo más importante ahí era con una flecha, ¿no? Que era la prestación del sujeto pasivo al activo. Y lo más importante para saber qué tipo de especie es la flecha de regreso, es decir, la contraprestación, lo que el Estado devuelve a los particulares. Bien, dijimos que en el impuesto no hay una prestación al sujeto pagador, no hay una prestación puntual sobre el sujeto pagador. El que paga puede no recibir nada, mejor dicho, no recibe nada por ser pagador. Podrá recibirlo accidentalmente si justamente tiene, no sé, si va a la escuela, si va a la universidad, si tiene hijos que obtienen ese beneficio educativo. Nos beneficiamos todos con el servicio de seguridad, con el servicio de administración pública, con la existencia del poder legislativo, gendarmería, policía, representación diplomática, pero no sabemos cuánto. Si nos pasa algo en la calle, bueno, nos vendrá a buscar el SAME, tendremos un beneficio. La gente que se accidenta, van los bomberos, ¿bien? Pero es una cuestión anecdótica, casuística, no sabemos cuánto cuesta ese servicio, no hay una forma de relacionar. Y además, si no se pagan impuestos, también la gente goza de esos mismos beneficios, ¿bien? Entonces, eso es lo que tienen que entender con respecto a los impuestos. Con respecto a la tasa en cambio tiene un servicio diferenciado, divisible, podemos saber cuánto es, la tiene que recibir puntualmente una persona, es directo y además sabemos claramente quién es la persona que recibe esa tasa, bien, ese servicio. Después vamos a ir profundizando en cada uno de ellos, hacemos un repaso rápido. Y después nos estaban quedando las contribuciones especiales, que no la vimos, que ahí sí ya avanzamos ahora, y las contribuciones especiales aluden a ciertos beneficios, o sea, son actividades que realiza el Estado. Vamos a poner Estado para simplificarlo, pero recuerden también de que quien cobra no siempre es el Estado y no siempre el que presta las actividades son el Estado. Hemos hecho el análisis ayer de que desde la década de los 90 la noción de servicio público está en crisis, porque tradicionalmente todos los servicios públicos los prestaba el Estado, hoy lo pueden prestar privados. Pero bueno, como son tantas cosas que se tienen que acordar, ¿sí? Vamos a simplificar un poquito y cuando hablamos de la contribución especial, podemos darnos
el lujo de simplificar y decir que es el Estado el que va a realizar una actividad que genera un beneficio en el contribuyente, sabiendo que a lo mejor puede ser otro ente además del Estado. Ya cuando lo profundicemos, vamos a ver qué otros entes pueden ser, además del Estado, que cobran una contribución y prestan un servicio que genera un beneficio. Bien, entonces vamos de vuelta. Impuesto, no hay nada a cambio. Tasa, una actividad. Contribución especial, perdón, tasa, un servicio. Tasa, un servicio. Contribución especial, una actividad que genera beneficio. Una actividad que genera beneficio. ¿Por qué en la tasa no decimos beneficio? Porque a veces la tasa es para peor, digamos. A veces uno tiene que pagar una tasa de, no sé, de habilitación de local o de control bromatológico y te terminan clausurando el local porque te encontraron el cucarachón adentro de los fiambres, ¿se entiende? Entonces, ¿qué beneficio tenés ahí? Ninguno. Entonces, la tasa no genera beneficio, salvo que lo miren como beneficio general para la comunidad. Obviamente toda tasa hace a la higiene, al urbanismo, a la mejor convivencia, pero estamos hablando del que paga la tasa. A veces el que paga la tasa la paga a desgano, ¿está? Muchas tasas hay de registro, tasas de control, tasas donde tenés que ir y ponerte al día en otra cosa para poder darte de alta en la tasa o para pagar la tasa o tenerla al día. Entonces, hay gente que paga a desgano las tasas, ¿bien? Sobre todo lo que tiene que ver con tasas de control, ¿bien? La tasa de agua, bueno, uno va y la paga porque quiere el agua, ¿sí? Pero hay muchas tasas que terminan en una clausura, que terminan en una multa, que terminan en un incumplimiento. ¿Por qué? Porque uno paga para que te vengan a controlar. Y cuando te controlan, te encuentran el problema. Por eso cuando hablamos de tasa, hablamos de servicio y no de beneficio. Hablamos de servicio. El servicio puede estar buenísimo o puede ser algo molesto. ¿M? En cambio, en la contribución especial sí hablamos de beneficio. Sí tiene que haber un beneficio. Es una actividad que genera beneficio para el sujeto pagador. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Estamos bien? Sí, profe, Sí, consulta sobre la contribución especial, porque ayer vio que no la llegamos a desarrollar. Yo tengo mi duda en realidad en general es si tiene alguna particularidad que la distingue, que siento que sí, del resto de los tributos que mencionamos. justamente eso. Fíjate que la Solo la distingue actividad que genera el beneficio al sujeto. exactamente, eso es Esa es común, la contraprestación, digamos. exactamente, y la distingue de la tasa. ¿M? Y la Pero presta, sí, perdón, y la prestación. lo que pasa es que lo que vemos, lo que acabamos de ver es una pequeña aproximación a lo que es la contribución especial. Vamos a estudiar dos o tres contribuciones especiales y ahí te vas a dar un poquito más cuenta de los particularismos de la contribución especial, ¿sí? Bancame un cachito que ya lo vemos, ¿ok? Lo vamos a ver con dos ejemplos y ahí va a quedar un poco más claro qué sería la diferencia entre contribución especial y tasa. Igual a veces se parecen bastante, ¿tá? La contribución especial y la tasa, se parecen bastante, ¿bien? Eso sí, entiendo de que puede ser un poco parecido. ¿M? Dame un cachito y lo vamos a avanzar y cualquier cosa me comentas más adelante, si no queda claro. Volvemos entonces, vamos a empezar del principio, vamos a ver la parte de los impuestos. Estamos en la unidad 7, ¿sí? Y vamos a empezar con lo que son las clasificaciones de los impuestos. Bien, vamos a dar conceptos rápidos, ustedes después lo profundizan en el libro, ¿sí? Pero por lo menos quiero estar seguro de que lo vimos. Los impuestos tienen distintos tipos de clasificación. La primera clasificación que menciona el programa es en directos e indirectos. Esto ya lo vieron ayer. Lo vieron cuando hablamos de la traslación de la carga del impuesto. ¿Se acuerda cuando veíamos el IVA y veíamos lo que el vendedor hace con el IVA? Que el vendedor es el obligado, pero el que termina pagando es el comprador. Por eso la gente se confunde y dice que el IVA grava la compra, pero en realidad grava la venta. Lo que pasa es que el que lo paga es el que compra, ¿está?
Bueno, eso se llama traslación. Lo vimos ayer, ya lo veníamos viendo desde la clase anterior. ¿Cuál sería el concepto? Los impuestos trasladables son indirectos. Entonces la doctrina los llama indirectos a los que se trasladan y a los que no se trasladan son directos. Bien, entonces los que se trasladan son indirectos y los que no son directos. Esa es una clasificación de tipo económica, ¿m? Por la posibilidad o no de trasladarlos. Sin embargo, hay otra clasificación que es la clasificación jurídica. La clasificación jurídica dice que los impuestos directos son los que uno puede ver con claridad la capacidad contributiva del sujeto que paga. Uno puede estar seguro porque es evidente, porque es inmediata la conexión con la capacidad contributiva. Entonces, desde ese punto de vista, impuesto patrimonial, ¿es mediata o inmediata la evidencia de capacidad contributiva? Inmediata, diría yo. Claro, Directo. pues por eso es directo, porque si vos tenés un impuesto inmobiliario, ¿qué ves? Una casa. Si vos tenés un impuesto automotor, ¿qué ves? El auto, ¿bien? Entonces es directo porque es inmediata. Impuesto a las ganancias es inmediato o mediato. La visión Inmediato. Ahí inmediato. diría, yo hubiera dicho mediato y por ahí me confundía, perdón. Con el otro te vas a dar cuenta, Pablo, ¿por qué no? En rentas es inmediato porque la persona gana plata, o sea, vos estás seguro. Si la persona no ganara plata, no pagaría el impuesto. Entonces, si paga el impuesto es porque hay plata. Algo cobró, tiene plata, entonces es inmediato. Ahora, nos quedan los impuestos al consumo. El IVA grava una riqueza, una capacidad contributiva mediata o inmediata. Y hay que comprar primero y llegar al fin de Inmediata la sería. compra, así que sería mediata. Claro, Yo- ¿qué más? A ver, ¿quién más quería agregar algo? no, no, yo iba a decir que está de acuerdo con lo que dijo el compañero. Tengan en cuenta que el IVA grava la compra o la venta, La venta, pero la guita, ¿quién la tiene? el El que que compra, compra. El vendedor. el que hace el hecho Es imponible. es el vendedor el que hace el hecho imponible. Pero yo en Claro. realidad quiero ir al bolsillo de quién? Del que compra. El El comprador. comprador. Entonces ahí la riqueza no está evidente. Yo voy a través de una persona y llego a la riqueza de otra. Además, el que compró no tenía un mango. ¿Y qué cómo compró? Tarjeteó. ¿Tiene capacidad contributiva? Tiene más crédito que capacidad contributiva. ¿Está? Compró en cuotas. No estamos tan seguros bien dónde anda la capacidad contributiva. ¿Se entiende? Entonces, eso, No, le pregunto, ¿y el sí, fisco cómo releva eso? Porque en, el al- fisco no sabe si lo compró en cuotas o no, lo único que sabe el fisco es que lo compró, punto. en algún momento lo pagará. Presumo que existe esa capacidad contributiva y si no existe ahora va a existir más adelante. Pero yo no puedo andar persiguiéndote de por vida. Yo te cobro ahora que vos compraste la operación, Ok, que realizaste ahora la operación. Yo presumo que de alguna manera vas a conseguir la plata y que esa operación quedará cancelada. No puedo estar un año esperando a que termines de pagar la última cuota, ¿bien? Entonces, por una cuestión operativa, ¿bien? Pero ahí no queda tan claro, es como una capacidad contributiva medio ambigua, porque fíjense que graba a un vendedor, pero el vendedor, vos no querés que el vendedor soporte el impuesto. O sea que en realidad estás grabando a una persona que es un mero intermediario, ¿bien? Entonces vos a través del vendedor estás queriendo llegar al que compra. Entonces, y no sabes cómo compran, ni con la plata de quién, capaz que compra con plata ajena. ¿Está? Entonces, por eso el IVA y los impuestos al consumo son
indirectos, por los dos motivos. Desde el punto de vista económico, porque se traslada. Y desde el punto de vista jurídico, porque la capacidad contributiva es una manifestación mediata de riqueza. Vamos de vuelta. Tanto por uno como por otro criterio, los impuestos al consumo son indirectos, porque se trasladan y porque además manifiestan de forma mediata la riqueza. Y renta y patrimonio son directos, tanto porque en principio no se trasladan, como porque graban algo evidente, inmediato. La casa, un auto o una renta. ¿Se entiende? Del sujeto obligado. Bien. Después tenemos alguna duda de esto. ¿Vamos No, bien? es que tengo un paralelismo en la cabeza con eh, ay Dios, el que suplanta, no me El sale el nombre. sustituto. El El sustituto. sustituto, hay un paralelismo acá bastante difuso con el sustituto. No te confundas traslación tributaria con sustitución tributaria. Cuando hay traslación tributaria, el obligado legal, cuando hay traslación en el IVA, por ejemplo, en el IVA, hay traslación, pero el único obligado ante el fisco, ¿quién es? El En que el hizo la IVA, venta. el que hizo la venta. El que hizo la venta es el obligado legal, siempre, desde el principio hasta el final. Siempre va a estar responsable ante el fisco. Lo único que hace ese sujeto es sacarle plata a otro. Es decir, lo único que hace es agarrarse un comprador y sacarle la plata al comprador para así poder pagar al fisco. En cambio, en la sustitución, el obligado legal, que en nuestro ejemplo de ayer era Madonna, que en vez de vender cantaba y generaba renta, pero es la obligada legal, desaparece. ¿Tá? Desaparece directamente de la relación jurídico-tributaria. Y viene otra persona que asume todas las obligaciones legales frente al fisco, además de pagar, obviamente, además de poner la plata. Pero en realidad esa plata no es plata del productor, es plata supuestamente retenida al cantante. Y ahí tienen en común el hecho de que se paga con plata ajena de alguna manera. ¿Tá? Por eso ahí, Pablo, te puede llegar a confundir, porque tiene puntos en común. ¿Está? Ambos impuestos se pagan, el que la paga con plata del otro. El vendedor paga con plata del comprador. Y el productor paga con plata retenida de quien cometió el hecho imponible. ¿Está? No es plata del productor. Tendría que ser muy torpe para pagar con plata propia, porque también le saca margen de ganancia el productor. Esa plata formalmente es una plata retenida al cantante. ¿Está? Pero la diferencia es que el sustituto reemplazó totalmente al obligado legal. En cambio, en la traslación, el obligado legal fue, es y será siendo el que da la cara ante el fisco. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Otra clasificación, impuestos reales y personales. No confundir con obligaciones reales y obligaciones personales del Código Civil. ¿Se acuerdan que los derechos reales son derechos como el de dominio? Eso no tiene nada que ver con esto. Olviden, no, nada que ver. ¿Estamos de Esta acuerdo? sería una segunda clasificación. Exactamente. Derechos reales, tributos reales, impuestos reales y impuestos personales. Entonces, todos los impuestos son una relación creditoria. Creditoria. ¿Se acuerdan? En derecho civil tienen obligaciones reales y obligaciones creditorias. ¿Bien? ¿Se acuerdan de esto? Estoy hablando patinando en vacío. Porque no sé cómo lo habrán estudiado ustedes, pero cuando a mí me lo enseñaron a esto, me dijeron, los derechos creditorios ustedes tienen un acreedor y un deudor. ¿Sí? En los derechos reales, vos lo que tenés es una relación entre una persona y una cosa,
Pero eso no es derecho, porque te falta el otro sujeto. Siempre en el derecho tiene que haber otro sujeto. Bueno, y ahí aparecía la teoría, por ejemplo, de Aubry-Roux, de Troplong, la teoría de la obligación pasiva universal. No sé si lo habrán escuchado. Que es que si yo soy dueño de una cosa, ¿quién es el obligado? Todos. ¿A qué? A respetar mi derecho de dominio. ¿Entiende? Así es como más o menos se definen los derechos reales. Como siempre tiene que haber dos sujetos, y el derecho real es relación persona-cosa, y me falta el otro sujeto. ¿Quiénes son el otro sujeto? Todos, toda la comunidad son el otro sujeto, que tiene como obligación respetar mi relación de dominio. Bueno, eso no es. Los impuestos son siempre relaciones creditorias. Acreedor, deudor. Acreedor, deudor. Todos los impuestos son relaciones creditorias. Con esa explicación, ¿qué es un derecho real y qué es un derecho personal? Perdón, derecho no. ¿Qué es un impuesto personal y qué es un impuesto real? Un impuesto será real o personal si tiene o no en cuenta condiciones personales del contribuyente. Condiciones personales del contribuyente. ¿Eso significa tomar en cuenta la capacidad contributiva? No. ¿Eso significa tener en cuenta lo que gana? No. ¿Eso significa tener en cuenta la casa que tiene? No. Real o personal tiene que ver con si tiene en cuenta condiciones de vida y de familia de esa persona. Es decir, casi aspectos extratributarios. Vamos por lo fácil. Hay un único impuesto que es real. Perdón, uy, ¿cómo estoy? Hay un único impuesto que es personal. ¿Cuál es? De los nacionales. ¿Será el monotributo? No se me ocurre otra cosa. Vas cerca, cerca, pegaste en el palo. ¿Qué impuesto simplifica el monotributo? Simplifica dos impuestos. Uno de esos dos es. Tenemos, Obra social. Mm, mm. lo que pasa es que hay varios ítems en el El monotributo. monotributo base. De última hay tres ítems. Uno, dos y el de obra social y aporte jubilatorio. Cuatro, ponele. Pero el monotributo base, el monotributo impositivo son dos impuestos los simplificados. ¿Cuáles son? El de las ganancias. Ese es uno, y es ese. ¿Y el otro impuesto simplificado cuál es que está dentro del monotributo? ¿El IVA? Bien, entonces ya ahí vamos adelantando otras unidades. IVA y ganancias se simplifican en el monotributo. El que paga monotributo no paga ninguno de esos dos impuestos. Y el que no paga monotributo paga IVA y ganancia, régimen general. Miren qué fácil. O pagas una cosa o pagas la otra. O pagas IVA y ganancia o pagas monotributo. Bien, según tu margen máximo de facturación. Mantenés un margen de facturación, te mantenés como monotributista. Superas el margen de facturación, saltas al abismo y pasas al régimen general de IVA y ganancia. Ahora, ¿por qué ganancias es personal? ¿Cuál era la definición de personal? Que eh, tiene en cuenta las por condiciones el de vida y de patrimonio era. Porque tiene en cuenta las condiciones personales del contribuyente. ¿Por qué dos compañeras de trabajo que ganan exactamente el mismo sueldo en el mismo lugar de trabajo tienen distinta liquidación de ganancias y pagan distinto impuesto a las ganancias? En la misma edad, el mismo trabajo, el mismo cargo, la misma antigüedad, ganan lo mismo y liquidan distinto impuesto a las ganancias. Porque tienen distintas condiciones personales, ya sea por las condiciones de vida o de familia. Más precisión. Eso, lo último me gustó. Un ejemplo. ¿Qué tiene una que carga no tiene la familiar. otra? ¿Y puede tener familia a cargo? Bien, familia a cargo, familiar a cargo, familiar a cargo. ¿Tiene hijos o no? ¿Tiene familiar discapacitado a cargo o no? ¿Tuvo gastos sanitarios, de salud? ¿Tuvo gastos de sepelio o no?
tiene personal doméstico a cargo o no, ¿bien? Entonces, eso hace que con todos los elementos de impuesto a las ganancias comunes, una persona liquide distinta que la otra. Entonces, lo hagamos sencillo. Los impuestos personales son los que tienen en cuenta condiciones personales del sujeto pagador, pero son condiciones personales de la vida de esa persona. En cambio, los demás, todos los demás son reales. ¿Por qué? Porque no tienen en cuenta esas condiciones. Es sencillo. Igual todo el mundo se equivoca con esto y es probable que lo tomen en el examen. Y no sé por qué se equivocan, porque es facilísima la clasificación. ¿Está? ¿Sí? Seguimos. Bueno, hay otra clasificación que es sencillísima. Únicos y periódicos. Periódicos es cuando se cobran habitualmente. IVA, ganancia, etcétera. Únicos, bueno, tenemos el ejemplo del aporte solidario que se cobró por única vez. ¿Tá? Sencillísimo. Vamos por algo más complejo. Eh, bueno, háganme acordar, impuestos fijos, graduales, proporcionales y progresivos, lo vemos el viernes. Necesito dibujar y, y se va a complicar ahora. Prefiero seguir. Bien. Tipos proporcionales y qué más. Fijos, proporcionales y progresivos. Graduales saquen, porque no sé qué significa graduales. Alguien inventó acá en el programa graduales. Fijos, proporcionales y progresivos. Bien. Em, y otra clasificación es impuesto ordinario y extraordinario. Como su nombre lo indica, un ordinario suele aplicarse por un tiempo largo, mientras que el extraordinario suele aplicarse por un tiempo corto. ¿Motivado en qué? ¿Por qué se aplica un impuesto extraordinario? ¿Qué es lo que pasó? Por una Por una Por situación necesidad. alguna, extraordinaria. Bien, una crisis, una pandemia, un conflicto, un gasto grande para financiar. Usualmente, un impuesto ordinario es un impuesto que es periódico. Bien, se va a repetir. Un impuesto extraordinario puede ser periódico o puede ser único. ¿Mm? ¿Por qué? Porque un impuesto extraordinario puede durar 3 años y entonces pasa a ser periódico, ¿no? O dura menos y además se cobra una vez. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, el ordinario es periódico. En cambio, el extraordinario puede ser periódico o único. ¿Cuál es el problema en Argentina? Que cuando ponen un impuesto nuevo y dicen que es extraordinario, ¿qué es lo que pasa? es provisiempre. Eso, me encantó, me lo voy a quedar con eso, Pablo, ¿eh? Es provisiempre, exacto. Como por ejemplo bienes personales. Bienes personales es un impuesto extraordinario que va a durar un par de años y bueno, no hace falta que les cuenten cómo sigue el cuento. El Bien, impuesto al cheque. el impuesto al cheque, impuesto a las ganancias es que extraordinario. ¿M? Tiene más de 90 años, no sé, 60, 90, no sé cuánto tiene. Entonces, bueno, es un tema complejo. Bien, avanzamos. Efectos económicos de los impuestos, ¿sí? Em, nosotros hemos visto uno ya de esos efectos económicos. Por eso ayer vimos muchas cosas más allá de que no estaban en la unidad, porque se necesitan nuevos temas. Em, cuando se corte, hacemos 5 minutitos de corte, 5, ¿sí? Y volvemos. Entonces, el, los efectos económicos, punto 3 de la unidad 7. Uno de los efectos económicos que nosotros vimos es la traslación. ¿Mm? ¿Qué es la traslación? Pasar el peso del pago del impuesto a otro sujeto. O sea, hay un sujeto que es el sujeto obligado legal y no quiere ser de hecho, no quiere poner la plata. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace? De alguna manera se las ingenia y le traspasa la carga tributaria a alguna víctima. ¿Sí? Hemos dado el ejemplo
que dijimos está prohibido por ley, pero que económicamente se puede hacer igual, de el traslado El del... ABL, ¿Perdón? el ABL que habíamos dicho ya. Sí, recuerda que la BL es tasa, ¿ok? La BL Ah, es tasa. Entonces, lo ah, que se trasladaba era el inmobiliario. Estamos en el grupo de los impuestos, ¿bien? Entonces, para pues si no te vas a confundir, ¿bien? Entonces, se podía trasladar en la práctica el inmobiliario al inquilino, más no lo podías dejar constancia en el contrato, porque está prohibido, ¿bien? Lo hace el vendedor con respecto del IVA. Se lo vende al comprador, se lo traslada al comprador. Hasta ahí vamos bien. Cuando la Sí, le traslación sube es... un poquito el precio nada más. Es todo lo que hace, le sube un poquito el precio. En el caso del... Hay una diferencia. En el caso del IVA, la traslación es obligatoria y legal. O sea, en el caso del IVA se debe recargar el precio de la venta con la alícuota del 21. Entonces, la traslación del IVA es obligatoria y legal. En cambio, en el caso de ingresos brutos, la traslación no es ni obligatoria ni legal. Entonces, cuando vos vas a comprar en un kiosco, presumís que estás pagando por un producto un poco el precio, más el IVA, que eso lo dejamos afuera, más un puchín de ingresos brutos. ¿Cuánto? No sé. ¿Cómo se cuantifica? Y bueno, piensen ustedes, supongamos que tenemos un kiosquito. Tenemos un kiosquito y nosotros como kiosquito pagamos, no sé, el 5%, tírales un número simple, el 10% de ingresos brutos. ¿Bien? Y bueno, ¿y cuánto queremos tener nosotros de margen de ganancia? Y un 20% de ganancia. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, si tenemos un producto de costo de 10, y bueno, lo vamos a tener que vender a 13. ¿Se entiende? Si tengo un producto de costo de 100, lo vendo a 130. Qué sé yo. Hay gente que le gana el 100% a los productos, ¿no? Entonces, yo compro un producto que de costo me sale 100, lo vendo a 200, pero no te olvides que tenemos un ingreso bruto del 10%. Entonces, yo no quiero pagarle el ingreso bruto, pagalo vos que venís a comprar el producto. Entonces te lo vendo a 210. ¿Se entiende? Pero bueno, como está medio dura la calle, no se vende mucho el producto, se está por vencer, te lo vendo a 205, ¿está? Son las figuritas del mundial, te lo vendo a 270, ¿está? Entonces uno va y compra y dice, sí, por ahí estoy pagando un poco el ingreso bruto del kiosquero, pero no, sí, ¿se entiende? Entonces, ¿se puede trasladar a ingresos brutos? Sí. ¿Se traslada siempre? No, no sé, qué sé yo. Es una cuestión de cálculo del ojo del cubero de cuánto le ponen el precio. Pero sí estén seguros de que siempre pagan IVA al 21%. ¿Se entiende? Esa es la diferencia. El IVA es una traslación obligatoria y legal. En el resto de los impuestos, la traslación es posible. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende esto? Sí, y cuando te cobran el 10,5 porque son artículos muy puntuales, que en vez de cobrarte el 21 tienen la exención y te cobran el 10,5. Es lo mismo, hay ciertas ventas que están al 10,5 y hay ciertas ventas que están al 21. Pues cambia la alícuota. Y hay otras que están al 26 y hay otras que están al 27. Por ejemplo, lo que es electricidad y gas tienen alícuotas distintas, por eso si te miras la factura de los servicios públicos, vas a ver que en tu boleta de luz domiciliaria, además de pagar la luz, pagas IVA, pero pagas un IVA agravado. ¿Está? Bien. No, no, no cambia eso. Y ojo, Pablo, con la terminología. No es que está exento porque dejas de pagar ese otro 10,5. No, no, no. Vos no estás exento de nada. En vez de pagar al 21, pagás al 10,5. ¿No? Pero no estás exento de nada. Vos estás grabado, nada más que en vez de estar a una alícuota del 10, del 21, estás grabado a una alícuota de 10,5. Bien. Pero, Clarísimo, gracias. bien. Porque exento significa que te sacaron
de ese diagrama de Venn. Y vos seguís estando adentro, nada más que la alícuota que te corresponde puede ser agravada, general o reducida. Bien. Entonces, cuando esa traslación, a ver, el mercado se mueve en un sentido. ¿Cuál es el sentido? ¿Fabricante mayorista, mayorista minorista, minorista consumidor final? ¿O consumidor final, minorista, minorista mayorista, mayorista fabricante? ¿Cuál es el sentido del mercado? El mercado ofrece, así que Pero, iría de mayor a menor, pero por cómo lo está diciendo parece que va de menor a mayor. No, no, pero ¿cómo se mueven, cómo fluyen las cosas en el mercado? De mano en mano, ¿cómo van las cosas de mano en mano? ¿Del fabricante hasta al consumidor o del consumidor al fabricante? No, no, del fabricante, El toda la fabricante al cadena costado. hasta el consumidor. Bien. Entonces, cuando esa cadena es así hacia adelante y la traslación tributaria, o sea, el pasarse el peso del impuesto va hacia adelante, se llama prototraslación. ¿Tá? Lo que vimos nosotros en el IVA y en ingresos brutos es una traslación, pero como es hacia adelante, hacia el sentido del mercado, se llama prototraslación. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bien. Supongamos que ustedes venden un producto y el tema es que ustedes están vendiendo cables especiales para construcciones de edificios o de represas o cuestiones hídricas, o un tema así, o un producto que está re duro el mercado, vos no le podés recargar al comprador, porque el comprador te dice, mira, vendémelo un poco más barato, porque si no me lo traigo de China. ¿Está? Entonces vos no podés trasladar, salvo el IVA, ¿ok? El IVA lo dejamos afuera. ¿Por qué? Porque la traslación del IVA hacia adelante es obligatoria por ley. ¿Estamos? Dejamos el IVA de costado. Vamos con los otros impuestos. Vos, vos querés trasladarle el peso del impuesto en el sentido del mercado, pero el que te compra te dice, no, querido, porque yo acá soy el que compra, soy el que tiene el poder de decisión en esta negociación. ¿Está? Entonces, si vos no me bajás el precio, yo te dejo de comprar. Entonces, en ese caso, vos no podés trasladar ciertos impuestos hacia adelante porque te quedas sin comprador. Si no se lo aceptás, perdón que interrumpa, si Sí, no le aceptás el precio y encima le decís que si no me lo vendés más barato, me lo voy a traer de China, me lo voy a comprar a China, lo que estás haciendo es no avanza la traslación y de hecho va para atrás la traslación porque se lo está devolviendo. claro, pero ¿sobre quién vas a hacer pesar el peso impositivo si tuvieras la fuerza para negociarlo? Si no lo puedes negociar con tu comprador, vas a negociar con tu, Vendedor exacto, con tu proveedor, para que no haya o proveedor, confusiones. perdón. ¿Tá? Entonces, si vos no podés presionar a tu comprador, porque tu comprador es una gran empresa que te tiene agarrado y estás al horno, ¿está? Entonces, si vos no podés hacer prototraslación y recargarle el peso del impuesto al que está adelante, lo pasás para atrás. 5 minutos de corte, son y 23, 28, nos vemos, ¿ok? Porque ya se corta. Ok, ¿Listo? Bueno, un ratito más y ya los libero. Estábamos hablando recién de la traslación. Si la traslación es hacia adelante en el sentido del mercado, del mayorista al minorista, del minorista al consumidor final, eso se llama prototraslación. Si yo no puedo trasladar hacia adelante, que es lo más lógico, lo más habitual, ¿por qué? Porque mi comprador tiene una gran capacidad de negociación, de fuerza en el mercado, no me va a quedar otra más que trasladar hacia atrás. Eso se llama retrotraslación. Y la retrotraslación, a su vez, puede ser directa u oblicua. Se les voy a dar un ejemplo muy sencillo y con eso lo van a entender. Si yo soy fabricante de mermelada de frutilla
y tengo 3 proveedores. Uno me vende ¿qué cosa? Los frascos. Los frascos. El otro La Frutilla. frutilla. y La otro frutilla. Azúcar. azúcar. El azúcar. Perfecto. Entonces, si yo hago recaer ese impuesto que no pude pasar hacia adelante, lo paso hacia atrás, pero lo paso hacia proveedores que están directamente relacionados con mi actividad, eso es una retrotraslación directa. Directa. Entonces, ¿cómo le cargo a los otros? ¿Cómo ustedes podrían cargarle un impuesto al otro pidiéndole que les vendan más barata la frutilla? Pidiéndole que le vendan más barato los frascos, pidiendo que le vendan más barata el azúcar. De esa manera ustedes aumentan su margen de ganancia porque compran el insumo más barato y pueden absorber el impuesto, ¿se entiende? Con esa baja del costo. Sé que estoy pidiéndole un poco de cuestiones contables, pero creo que se pueden defender todavía hasta esta altura. O sea, si ustedes compraban los frascos a 5 pesos, o 5.000, o a 3.000, lo que sea, un frasco grande o lo que sea, ahora van a pedir una rebaja de precio. Esa rebaja de precio que consiguen de su proveedor, con eso pagan este impuesto que no pudieron trasladar hacia adelante. La idea es que ustedes no lo paguen al impuesto. Entonces, no lo pagan recargando el precio de venta o abaratando el precio de compra de los insumos. ¿Estamos de acuerdo? Si no pueden entender esto, no pongan un kiosco, chicos, porque se van a fundir. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Pero ¿qué puede pasar? Que el que te vende la frutilla, el que te vende el tarro y el que te vende el azúcar no te quieren aflojar los precios. Y entonces, ¿qué haces? Vas por los otros proveedores. El que te provee el seguro de incendio de la empresa, el que te provee la seguridad privada para la empresa, ¿tá? El que te provee los cajones plásticos donde se envían la mermelada. Es decir, vos empezás a presionar a proveedores de servicios indirectos a tu producción. ¿Se entiende? Es decir, cuando no puedes presionar sobre los que te brindan los insumos necesarios para la producción, empezás a presionar sobre cuestiones indirectas. ¿Mm? El seguro de incendio, sobre servicios de limpieza. ¿Está? Es decir, presionar sobre proveedores de servicios o bienes indirectos. Y eso se llama retrotraslación oblicua. ¿Se entiende esto? Entonces, primero, ¿a quién le enchufamos el peso del impuesto? A nuestro comprador. Si nuestro comprador, por algún motivo, es más fuerte que nosotros, entonces vamos a hacer pesar el peso del impuesto a nuestro proveedor directo. Y si no acepta, a nuestros proveedores de servicios indirectamente vinculados con la producción. Por ejemplo, la gente de limpieza de la fábrica, el servicio tercerizado de limpieza de la fábrica, o el servicio de seguridad, o el servicio de monitoreo, o lo que sea. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bien, eso es prototraslación, retrotraslación directa y retrotraslación oblicua. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bien. ¿Alguna duda? Sí, bien. ¿Hay ¿Consulta? traslación oblicua? Todas son traslaciones. ¿Estás preguntando por la prototraslación? No. O sea, está la traslación, la No, prototraslación, está la prototraslación o la retrotraslación, porque todas son traslaciones. la retrotraslación, traslación oblicua, la acaba de explicar. Sí, Ahora, traslación oblicua. ¿Hay? hacia adelante, Sí. sí, también. La omití, pero es sencilla. Vos, si sos fabricante de mermelada, ¿a quién le cargarías el peso del impuesto inicialmente? Al que te compra la mermelada, ¿sí? Eso Claro, sería al consumidor. prototraslación directa. Eso es lo que explicamos y lo que les dije. Hay Ok. casos en donde además en nuestra fábrica, que fabricamos mermelada de frutilla, damos cursos de cocina, ¿bien? No es nuestra actividad principal, ¿bien? Pero damos cursos de repostería.
¿Y cuál es el tema? No podemos trasladar hacia adelante en forma directa, no podemos trasladar hacia atrás en forma directa, no podemos trasladar hacia el costado, hacia atrás. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hacia adelante, pero oblicua. ¿Y qué hacemos? Aumentamos el valor de nuestros cursos de cocina. ¿Se entiende? Entonces vos Clarísimo. tenés directa y oblicua, directa y oblicua. ¿Está? Lo que pasa es que eso tendría que ser, por ejemplo, si vos tuvieras un producto de primera marca y uno de segunda marca. Tuvieras un producto y un servicio. Un producto y un servicio de reparación. Entonces, si no vas, no podés recargar sobre la venta del producto, te vas sobre la asistencia técnica, por ejemplo. ¿Está? Bien. Pero para eso tenés que tener como dos líneas de generación de producto. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bien por la pregunta. Completamos con una cosita, con unas cositas más. Hay varios efectos económicos. Yo ya se los dejo para que los lean ustedes a todos. Algunos son más sencillos. Yo voy por lo más difícil. Hay algo que se llama efecto noticia. El efecto noticia. ¿Qué es el efecto noticia? El efecto noticia es, a partir del año que viene, se le va a cobrar una tasa o un tributo a todos los estudiantes de la UBA que no tengan por lo menos 2 materias aprobadas durante el año. Entonces, ¿qué hace la gente? Para no entrar en el impuesto que empieza a regir a partir del año que viene. Va a probar materias. Por lo menos un hito más, ¿está? O por lo menos va a hacer lo necesario para salir del hecho imponible, mejor dicho, para no entrar nunca en el hecho imponible, ¿se entiende? Entonces, ese es el efecto noticia. Cuando la gente se entere, ¿cómo se entera? Y porque usualmente los impuestos se crean por proyectos parlamentarios. Y el proyecto parlamentario tarda. Ustedes saben que tiene una cámara de origen, una cámara revisora, la promulgación del Ejecutivo y eso tarda un tiempo, ¿bien? Entonces, cuando la gente se entera de que ese proyecto va en serio, empieza a adecuar su conducta para que cuando se dicte la ley, no, yo no tengo nada que ver, yo tengo mis 3 materias, yo no tengo el bien grabado, yo ya lo vendí al bien, yo ya no tengo la casa, yo ya no tengo ese patrimonio, yo no percibo esa renta, ¿se entiende? Entonces, el efecto noticia es la adecuación de la conducta de los hipotéticos contribuyentes para no quedar alcanzados por el futuro impuesto. ¿Se entiende esto? Bien. Si dice que va a grabar a los que están pintados de verde, ustedes se pintan de rojo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, básicamente es eso. Existe, sin embargo, otro efecto, que es el efecto candado. Este efecto candado implica que cuando entra en vigencia la ley, de alguna manera tiene un efecto retroactivo hacia el pasado. Entonces te dice, esta ley va a grabar a toda la gente que está pintada de verde. Ah, pero yo estoy rojo. No, no, no. Pero esta ley va a entrar en vigencia desde hace un año hacia atrás. ¿Vos estabas pintado de verde hace un año atrás? Ay, sí. Ah, bueno, entonces vos también vas a quedar grabado. ¿Se entiende? Es como una forma de neutralizar el efecto noticia. Esto, cuando se refiere a creación de hechos imponibles, se ha declarado inconstitucional. Yo estaba a punto de preguntar si era legal, si era posible. ¿Por qué? Porque básicamente, y esto lo van a estudiar más adelante, rompe el principio de no retroactividad tributaria. ¿Bien? ¿Hasta ahí se entendió esto? Rompe el principio de no retroactividad tributaria. No me pueden grabar por una conducta anterior a la fecha de entrada en vigencia de la norma. ¿Estamos de acuerdo? Eso está sentado, ya se sabe, está todo bien, nosotros lo vamos a estudiar como si fuera una novedad. Cuando yo se los vuelvo a explicar, ustedes digan, ah, sorpréndanse, pero esto ya se ha dado, un impuesto no puede ser retroactivo, todo lo demás, ¿está? Ya está spoileado el tema. Esto lo van a ver con Gabriel, lo van a ver, sí, por ahí, debe estar por ahí el de no retroactividad, ¿bien? Por ahí lo ven mañana. Esto tiene sutiles diferencias.
Estoy en la duda de explicarlo o no. Lo voy a explicar. Si no se entiende, no se hagan problema porque no lo voy a tomar, ¿sí? Cuando se diseñó la ley de aporte solidario, que gravaba los grandes patrimonios, también tuvo un proceso legal y generó efecto noticia. Entonces, la gente que tenía grandes patrimonios dijo, no me puedo deshacer del patrimonio, no me puedo pintar de rojo, ¿está? Porque, qué joda, no puedo quedarme sin bienes, porque graba patrimonios muy grandes y no puedo deshacerme del patrimonio, no me puedo pintar de verde, de rojo. ¿Estamos de acuerdo? Pero yo les expliqué ayer que el Estado pierde capacidad de grabarte a vos si, ¿qué pasa? Si no sos, Si te vas del país, o sea, si perdés trasladás todo la, tu patrimonio, no el la patrimonio, no importa que nacionalidad, el patrimonio lo dejamos de costado, focalicemos en qué es lo que tiene que moverse para que el Estado no te alcance. no me sale el término de vivir en otro lado, no me sale el término. Exacto, perderla, ¿alguien se acuerda? La residencia. La Residencia. residencia fiscal. Entonces, ¿por qué te lo simplifico, Pablo? Porque pensá que ya el patrimonio tuyo está afuera. Si tu patrimonio está afuera, pero vos tenés residencia argentina, Argentina te va a gravar por ese patrimonio. Entonces, los que tenían patrimonio afuera dijeron, acá el problema soy yo. ¿Se entiende? Acá el problema soy yo, que yo tengo residencia argentina. Entonces, ¿sabes qué? Me voy. Dos Levantar los... ejemplos, si me lo permite, dos Sí, ejemplos. dale. Galperín y Susana Jiménez. Adecuados. Entonces, levantalo, chico, que nos vamos mañana en el buquebús y anda buscando colegio en Uruguay. ¿Está? Y así lo hizo un montón de gente, máxime que hoy se puede teletrabajar. ¿Está? Entonces, hay muchos abogados que dejaron acá la placa de estudios jurídicos, pero atienden a los clientes desde Uruguay. ¿Sí? Entonces, si vos salís del país y te daba la cantidad de días, agarra el bolso, prepara el bolso que nos vamos mañana, ¿está? Porque esta ley va a salir, la de aporte solidario, ¿sí? Entonces, nos fuimos hoy y justo no alcanzaron los días, yo ya dejo de ser residente argentino. ¿Qué pasó? Cuando salió la ley de aporte solidario, dijo, yo te grabo por las tenencias de grandes patrimonios al día de entrada en vigencia de la norma. ¿Ok? No soy retroactivo ni nada. Si vos hoy, que entró en vigencia hoy la norma, tenés un gran patrimonio, vas a pagar. Y la gente dijo, ah, sí, pero yo tengo el patrimonio, pero yo no soy residente argentino. No, para. La residencia la determino yo. Y vas a pagar si hoy tenés patrimonio y si eras residente argentino hace 4 meses. ¿Se entiende? ¿Sigue siendo una retroactividad? No, porque no me está haciendo retroactivo el hecho imponible. O sí, no lo sé. Me está determinando la condición de sujeto. Para mí sí, coincido con vos, Pablo. ¿Está? Pero fue distinto. Entonces también hay impugnaciones sobre eso. Porque no es que me crean el hecho imponible, no es que me dicen por el patrimonio que usted tenía hace 4 meses. No. Te graban solamente si el patrimonio lo tenés ahora al momento de entrada en vigencia. Pero te van a tomar las condiciones personales a hace 4 meses. Y de esa manera, todos los que se habían ido quedaron alcanzados igual. Eso está en discusión ahora. ¿Estamos de acuerdo? Para mí, tiene pinta. ¿Por qué? Porque el hecho imponible, ¿cuántos elementos tiene? Y repasamos y cerramos. El elementos del hecho imponible. Material sustantivo, Material sustantivo o objetivo, objetivo, subjetivo subjetivo, temporal Y y temporal. espacial. Y y acá espacial. hay acá hay varios.
porque en realidad el más fuerte es el subjetivo, porque se está refiriendo a la residencia fiscal del sujeto, pero de alguna manera engancha un poquito con el espacial. ¿Por qué? Porque la residencia tiene que ver con un espacio físico en el mundo, pero al mismo tiempo me está tocando el tercero, que tiene que ver con la entrada en vigencia de la norma. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a resolución de la Corte. ¿Estamos de acuerdo? Bien, pero es un tema interesante y más reciente que algo muy lejano sobre lo que es. Entonces, en conclusión, con esto vimos efecto noticia, que la gente trata de escaparse para que no le alcance el tributo, y el efecto candado de cómo el fisco dice, ah, sí, ya déjate tranquilo, ya cuando salga la norma te vas a enterar lo que saqué, y saca este tipo de cosas, o directamente impuestos retroactivos, o estas cosas que hay que ver cómo lo resuelve la jurisprudencia, si eso implica retroactividad o no del hecho imponible. Con eso habríamos completado la unidad 6, ¿sí? La unidad 7. La unidad 7. Nos queda la unidad 8 y la 9, que en realidad es una sola cosa y es dentro de todo corto, ¿bien? Así que lo vamos a ver el viernes, ¿sí? Y ahí vamos a comentar el tema de contribuciones, que quedó en stand-by la pregunta de hoy. Lo contestamos el viernes, ¿bien? Y ahí vamos a ver la 8, la 9, que es cortita dentro de todas esas dos unidades, y pasamos a la 11 porque mañana van a ver la 10. Así que vayan poniéndose las pilas porque el viernes ya tenemos 11 unidades vistas. Les recuerdo, mañana empezamos un poquito más tarde, el doctor Ludueña va a llegar 11:30 al curso, así que 11:30 arranca, perdón, 11:30. 4:30. 4:30, profe. Perdón. Pasó, no me asuste. No, estoy muy mal. Me equivoqué de comisión. Esto es internacional público, mañana vamos a ver Consejo de Seguridad. Bueno, 4:30 mañana con el doctor Ludueña en la clase. Igual les voy a mandar un mail con eso y con el drive de la clase para que la tengan todos, sobre todo los que no pudieron estar por cuestiones laborales hoy. ¿Bien? Vayan leyendo, ¿bien? Y nos vemos. ¿Alguna duda? ¿Estamos bien? Vamos bien. Bárbaro, cristalino. Gracias, Gracias. profesor. Gracias. Chao, chiquis. Nos vemos. Hasta luego. Nos vemos. Chao.